Bienvenimos después de un largo tiempo sin tu presencia a esta columna de psicología que nos ayornabas un montón y que nos seguís aportando. A ver qué nos has traído hoy. Sí, bueno, después de bastante tiempo extrañaba venir, así que bueno, la verdad que pensando mucho qué traer para aportar, y bueno, pensé un poco en traer algo en relación a esta situación que es bastante difundida ya, de un grupo de chicas, de mujeres de la Facultad de Trabajo Social, ex militantes ahora de una organización llamada Marcha Guevarista. Arman una página y un comunicado. La página se llama Las Pibas No Nos Callamos Más. Bueno, habrán visto la situación que denuncian, básicamente, lo resumo, es una denuncia por violaciones, violencia física, acoso, manipulación en múltiples situaciones hacia 5 varones integrantes de la dirigencia política de esta organización, ¿no? Básicamente, quienes no sepan de esta situación pueden entrar a la página de Facebook, que es así, Las Pibas No Nos Callamos Más, y ahí encuentran la información. A mí me interesa tomar esto nada más que como disparador. Bueno, por supuesto que mencionarlo y darle visibilidad, pero además, bueno, poder darle un poco usarlo como disparador para pensar algunas cuestiones más propias de lo que me compete. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Lo que debe generar en las cabezas de todas estas compañeras, ¿no? Todo lo que les está sucediendo y lo que están viviendo, ¿no? Sí, bueno, yo hay cosas que no puedo imaginar, pero a mí me interesaba pensar, analizar el nombre, en principio el nombre que ponen, que eligen las pibas, ¿no? Esto de no nos callamos más. Y reivindicar un poco una consigna del campo de la salud mental que habla en relación al silencio, y cómo el silencio no es salud, y cómo la palabra habilita un acceso a un bienestar, ¿no? Mayor, o aunque sea un tránsito, un camino hacia un sentirse un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Poder recuperar algo yo pienso, del poder sanador de la palabra, y cómo su circulación puede traer algo del orden del alivio, ¿no? A las personas, que es un poco desde donde trabajamos, ¿no? Particularmente como psicoanalista, pensando en que el intercambio de palabras produce alivio. Claro, ¿no? Y empezar a nombrar también. Y empezar a nombrar. En el proceso particular que estamos tomando para pensar, que es situaciones de violencia física, sexual, psicológica, ¿no? Todos los tipos de violencias, la verdad. Pensar particularmente, bueno, esto, cómo influye en el camino hacia la sanación. Suena medio como espiritista esto, que nada que ver, pero bueno, no sé, me sale así. ¿Cómo influye el hecho de que sean salidas colectivas, ¿no? Grupales, para el procesamiento y el reconocimiento de lo que ha pasado, ¿no? Porque un punto muy importante para tener en cuenta es que muchas veces las situaciones de violencia no son vividas como tales por las mujeres, ¿no? Sino que cuesta reconocerlas e identificarlas, ¿no? Y por eso es tan importante el intercambio grupal y colectivo. Y es gracias a eso, a la puesta en común que hacen entre el grupo de pibas y a las que los varones le tienen tanto miedo, ¿no? Al encuentro entre mujeres para que se cuenten lo que nos pasa y lo que sienten, ¿no? Sería como romper el aislamiento. Romper el aislamiento, sí. Porque está naturalizado, muchas cosas que por ahí... Sí. A mí no me hizo nada malo, me hizo esto. Sí. Y cuando lo contás y lo pones en palabras, la otra persona dice, ¿cómo? Eso es malo. Sí, Lu, y también saliendo de la cuestión más particular de este caso, todos los casos que hay que empieza una a denunciar y
como una ficha de dominó, empiezan a decir a mí también y a mí también. Lo vimos con el caso de los músicos, sobre Sí. todo en el ámbito del rock, que empiezan a ver las pibas que no es un caso aislado, sino que es algo sistemático y en el nombrar y en el encontrarse pueden también llevar a cabo una lucha, una denuncia. Eso como es algo que venimos viendo también acá y laburando en Avispando, esto de que una levanta la voz y automáticamente empiezan a pasar otras cosas y se empiezan a generar estas denuncias y estos scratches después, o las herramientas que sea que puedan construir, no sé bien cuáles, pero es eso, una dice, y bueno, incluso lo del ni una menos, ¿no? Empezar a decir ni una menos y empiezan a explotar las líneas de atención y todo ese tipo de cosas. Sí, 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 tal cual. Yo quería mencionar también otro aspecto de todo esto que tiene que ver más como con las responsabilidades que nos competen a los profesionales del ámbito tanto de la salud como también a quienes están más en los ámbitos jurídicos, legales, ¿no? Cómo las respuestas que se adopten desde esos espacios también pueden llegar a tener consecuencias importantes, ¿no? Pueden llegar a limitar o a potenciar o a ampliar el daño psíquico que ya se ha producido, ¿no? Con esto quiero decir, por ejemplo, algo que hemos escuchado infinidad de veces, una mujer que fue golpeada va a la comisaría a denunciar y el comisario o comisaria que le tome la denuncia le pregunta acerca de qué hizo ella para que eso suceda, ¿no? Esto lo nombramos como revictimización, violencia secundaria, ¿no? Donde son los agentes que son responsables de garantizar que esto no suceda, los que redoblan la apuesta y vuelven a violentar a una víctima, ¿no? Entonces ahí es importante también el llamado a los profesionales a estar atentos, a no estar reproduciendo estas lógicas que están instaladas. Como, bueno, en los casos de los abusos y violaciones, esto está muy instalado, ¿no? Como esta pregunta de ¿y qué tenía puesto? ¿No? Sí, o incluso en la medicina, ¿no? Cómo vas a denunciar ese tipo de cosas, de abusos, de violaciones, y revictimizar esa situación es parte de qué estabas haciendo, o preguntas que no hacen a la cuestión médica, por lo menos, ¿no? Claro. Y sí, que limitan, no sí. potencian. Exactamente. No solo limitan, sino que agravan. Claro. Ese es el punto. Porque es también, la institución, ¿no?, que debería velar por, no sé, en ese caso de la medicina, por la salud. Exactamente. Y en el caso de, bueno, me parece terrible decirlo, pero de la policía, Sí. de lo jurídico. Claro. No. Pero Bueno. A mí me parecía interesante recuperar un concepto que no viene del psicoanálisis, pero me parece muy útil, que es el de resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias que pueden llegar a ser traumáticas, ¿no? Superar la adversidad, se dice, ¿no? Que estos es pensar en cuáles son las herramientas que puede encontrar la persona en sí misma y que puede construir con quienes tenga alrededor para sobreponerse a lo que la ha avasallado, ¿no? A la situación traumática, ¿no? El trauma es eso, algo que arrasa con el sujeto, ¿no? Que desborda las capacidades que el sujeto tiene para hacer con eso, ¿no? Capaz que estoy siendo muy abstracta. No, me dejas pensando como el trauma también es algo que modifica claramente y que deja como secuelas o que parece inabordable. En el momento inabarcable puede ser, sería. Inabarcable. Sí. Sí, está bueno esto de decir parece, porque parece, sí. ¿no? La propuesta es que no, la propuesta es que bueno, a través del uso de la palabra y de múltiples estrategias que pueden pensarse, tanto en el ámbito como puede ser un consultorio particular, como en espacios de trabajo colectivo, pueda algo de esto saldarse, ¿no? Y reconstruirse y rearmarse, ¿no?
Yo tengo alguna pregunta quizá o un eje también para aportar que no sé si quizá va un poco más allá de lo profesional, digamos, que es un poco lo que venís a contar de tu perfil, digamos, como psicóloga, pero que me parece que es importante en el caso de lo que pasó en trabajo social y de lo que va a seguir pasando en toda la ciudad de La Plata, con Las Pibas No Nos Callamos Más, que van a ser nuevas denuncias y que son cuestiones que están surgiendo en el seno de las organizaciones sociales, ¿no? De agrupaciones y eso. Creo que además en los oyentes de Radio Futura, muchos de ellos y muchas de ellas son participantes de organizaciones o han participado en organizaciones en otros momentos de la historia. Entonces un poco quería ir un poco a ese eje y preguntarte cómo en las organizaciones, difícil la pregunta, miras con cara, digamos, pero preguntarte, digamos, en las organizaciones si son las mujeres las que deben enseñar o eso sería un error, y cómo se debe pensar entonces que las organizaciones se despatriarcalicen. Lo que puedas tomar de todo eso. A mí me parece que eso esa es una respuesta que puedo dar no como psicóloga, sino como militante feminista. Perfecto. Y quizás ese es un mambo mío que lo tengo como medio escindido, pero bueno. Pero sí, lo tengo escindido ya. Pero bueno, sí es cierto que está apareciendo esto, ¿no? Muchos denuncias y muchos scratches a militantes de organizaciones políticas, sociales, culturales, que uno puede calificar como del campo popular, de la izquierda, ¿no? Como en sentido amplio, podríamos decirlo. A mí me parece que por un lado es un aporte importante para este gran debate que es entre como el socialismo y el feminismo, ¿no? O las disputas en relación al patriarcado y la clase, capitalismo y patriarcado, ¿no? Como esta cosa como de qué es más importante, ¿no? Y como si fuesen luchas por separado, ¿no? Eso me parece como que es algo importante que aporta esta coyuntura, ¿no? Porque obliga a las organizaciones políticas que han tomado esta postura de pensar que el patriarcado y el capitalismo van por separado, a repensarlas y ver cómo necesariamente se apoyan uno en el otro, ¿no? Eso como por un lado. Después más en términos como del modo de hacer política de las organizaciones, me parece que, bueno, no soy quien para andar diciéndole al resto lo que tiene que hacer. Sí me parece que es urgente que todas las organizaciones armen espacios para pensar este tipo de situaciones y que los conformen como les parezca realmente. Me parece que están buenísimos los espacios únicamente entre varones, me parece que los varones se tienen que juntar entre sí para pensarse, para pensar qué rol están cumpliendo en su cotidianidad para reproducir la violencia. Porque si no seguimos pensando que esto se está sosteniendo solo por un par de loquitos que son unos perversos de mierda que andan por ahí cagándole la vida a las pibas. Y esto no es así, ¿sí? Esto es un sistema de dominación y de opresión que está sostenido por todos y a veces también por todas, porque nadie está exento de estar reproduciendo esta lógica heteropatriarcal. Y entonces sí me parece que es fundamental que haya espacios de reflexión para que las mujeres ya los hemos creado, me parece, en las organizaciones, claro, en su amplia mayoría, ¿no? Por eso digo que me parece que es urgente que los varones lo hagan y se junten entre sí y puedan empezar a pensar qué están haciendo en su cotidianidad, en sus gestos, en sus acciones y en sus pensamientos, para reproducir de alguno u otro modo la violencia. Bien, está bien. No, y está bueno también esto de los espacios, no sé, esto de las mujeres construyendo espacios. Tenemos como ejemplo mayor orgullo nuestro encuentro nacional de mujeres que ha empezado como esto, las mujeres empezándose a juntar, a decir todo lo que nos está oprimiendo, a todo lo que nos está molestando. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De empezar a nombrar, de empezar a juntarse. Yo también creo que bueno, en esto de la propuesta que decías vos, Lu, lo importante también que en estos casos de violencia puede ser una amiga, por ejemplo, ¿no? Como, digo, con el sentido político que implica,
tener una amiga adentro, no solamente de una organización, sino en estos casos de violencia. Pasa mucho, por ahí me voy a meter en un lugar medio raro, pero lo voy a nombrar. Esto de, bueno, alguna compañera que es violentada, alguna amiga que está en esa situación y hay como un aislamiento de ella, se aísla o dice, bueno, no, que está manejada, o bueno, no, le pasará otra cosa, y lo importante que empiezan a resultar los lazos para esas compañeras, esas mujeres, que empiezan a decir que les están pasando cosas o que no lo pueden decir y que sabemos que pasa. Y eso también, ¿no? Lo loco y lo perverso, como decías vos, que tiene el patriarcado, es que nos empieza a callar de a poquito y decimos, no, esto no es para tanto, no, esto no es para la denuncia, qué sé yo, yo cuando pienso en el caso de trabajo social, pienso en esto, ¿no? Como un montón de silencios que por ahí tenían que ver con eso, ¿no? Como, no, quizás no, y quizás no ahora, quizás no es la forma, y bueno, el llamado a nombrar y el llamado a decir y a juntarse. Sí. No sé, Sí. yo como ahí, pensándolo en voz alta, igual es algo que venimos pensando todas, me parece. Por lo menos esto despierta mucho. Sí, bueno, la confianza y la certeza, diría yo, la convicción que es... La convicción que viene tanto desde el afecto como desde lo político, de que no se sale sola. Sí. Y ya. ¿No? Bien, y ahí estaría bueno también reflotar para quienes están escuchando, ¿no? El tema, y podemos nombrar a la red de psicólogas y psicólogos feministas, en este caso, como propuesta también. Chivo. Un chivo, y no, digo, pensar también esto, la columna esta está para acercar un poco la psicología y bajarla al piso y ver que hay canales y ver que hay formas, y quizás esta es una de ellas, qué sé yo, hay tantas terapias como psicólogos, y por ahí ya saber que alguien tiene una perspectiva feminista ayuda en estos casos. Sí, sobre todo ayuda porque, bueno, mucha gente ha pasado por espacios terapéuticos que han sido dañinos, ¿no? Para sí mismos, ¿no? Como se han encontrado con profesionales que los han maltratado de una forma u otra desde lugares que no tienen que ver con lo profesional, sino con prejuicios que vienen de otro campo, de lo cultural, ¿no? Más instalado. Entonces, bueno, ahí sí, por ahí volver a recordar, difundir. Yo soy parte de la red de psicólogas y psicólogos feministas, que, bueno, funciona como un espacio de encuentro y de formación de profesionales del ámbito de la psicología que pensamos que esto es necesario. Y bueno, para quienes estén interesadas, pueden buscar la página en Facebook. Es así, Red de Psicólogos Feministas. Y bueno, ahí se enterarán un poco más de cómo es el modo en el que trabajamos y qué es lo que tenemos para aportar. Bien, Lulu, te agradecemos muchísimo por estar nuevamente acá con nosotros y nosotras. Gracias a ustedes, me encanta venir. Ustedes.